La doctora Beatriz de la Mora es académica del Grupo de Fotofísica y Películas Delgadas del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Y a continuación nos va a presentar esta charla que les comenté, muy entretenida. Gracias, doctora, por estar aquí. Bueno, muchas gracias por venir y por su interés en el ICAT. Yo quiero enfatizar algo que tiene el ICAT, que tiene muy pocos centros, y es su versatilidad y que es multidisciplinario. Aquí van a encontrar, cuando recorran todos los laboratorios y vean los grupos de trabajo, desde cosas de ciencia muy básica, en óptica, o en el desarrollo de materiales, o en el estudio de estructura de la materia, hasta cosas muy aplicadas como imagenología, aplicaciones en medicina, incluso educación, aplicaciones de la tecnología para que la educación sea accesible a más personas. Es una de las ventajas del ICAT. Entre las muchas cosas que hace el ICAT se encuentra la investigación en materiales. No hay uno, hay muchos grupos que hacen investigación en diferentes materiales. Y quiero platicarles un poquito por qué es importante estudiar materiales y cuáles son las fronteras de la ciencia en este tema. Entonces, esta plática en general va a hablar de por qué es importante estudiar materiales, cuáles son algunos de los materiales que se prospectan como los más interesantes para estudiar o ser utilizados, y los retos y perspectivas de los mismos. Entonces, ¿por qué es importante estudiar materiales? Los materiales están ligados a la estructura de la civilización. Cuando uno piensa en qué divide, por ejemplo, la prehistoria, se divide en la edad de piedra y la edad de los metales. Civilizaciones o pequeños grupos que empezaban a formar civilizaciones predominaron sobre otros por el uso de materiales. Por ejemplo, a nosotros nos tocó, ¿no? Nosotros no conocíamos el hierro, no teníamos armaduras de hierro, podíamos usar bastante bien la piedra, entonces hay pirámides gigantes hechas de piedra, pero no conocíamos el hierro. Entonces llegan los españoles y entre las cosas que tenían eran yelmos donde se protegían. Eso les da una ventaja, es una ventaja tecnológica. Entonces, el uso de materiales le dio una ventaja tecnológica a esos pequeños grupos que después formaron generaciones. Ya los egipcios podían fundir bronce. Cuando los seres humanos empezaron a fundir metales con el fuego y a hacer piezas, eso les dio una ventaja incluso evolutiva, porque los seres humanos no son ni tan rápidos, ni tienen garras, ni tienen esta visión en infrarrojo que tienen los animales que cazan en la noche, ni muchas cosas. Nuestra visión es limitada al espectro visible. ¿Cuál era la ventaja? Que teníamos un cerebro capaz de contemplar qué teníamos alrededor y usarlo. Y este es el caso, por ejemplo, de algunos artefactos que usábamos para cazar, pero hay cosas más sutiles. Una de ellas son las redes de pesca, o las personas, o generalmente las mujeres, que descubrieron que algunas fibras vegetales podían ser usadas como cestos y entonces almacenar comida. Desde entonces, muchos de los avances tecnológicos están relacionados con qué tipo de materiales o el desarrollo de algún material, por ejemplo, el acero, ¿no? El uso del acero, el agregar al hierro, carbono en diferentes cantidades, lo podía hacer más duro, más resistente a la corrosión. La capacidad de transformar un material en energía, almacenarlo y transportarlo cambió por completo la sociedad. Y de este material, bueno, me estoy refiriendo a los combustibles fósiles, por ejemplo, o al petróleo, que no nada más sirve para hacer combustibles, sirve para hacer plásticos, sirve para hacer medicinas o precursores químicos. Entonces, el solo hecho de que nosotros podamos concebir un material y modificarlo nos da ventajas tecnológicas como civilización, y uno de los grandes parteaguas fue el uso del petróleo. Entonces, la pregunta es, si hasta ahora tenemos materiales tan diversos como plásticos, tenemos muchas cosas de plástico, de hecho ya usamos de eso un poco, aceros muy resistentes a la corrosión, materiales que pueden ser flexibles pero a la vez muy resistentes, ¿qué es lo que sigue? Ya dominamos muchas cosas que nos ayudan a construir mejores carreteras, construir aeroplanos o hacer polímeros o plásticos en casi cualquier forma, para muchos usos, que van, no sé, desde una cuchara hasta usos más sofisticados. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los materiales que nos interesa o por qué querríamos seguir haciendo modificaciones y haciendo investigación en materiales? Bueno, nos faltan muchos tópicos. Por ejemplo, hacer materiales para construcción más eficientes que puedan ayudar a generar un ambiente más cómodo, más confortable, sin el uso de energía adicional.
por ejemplo, edificios inteligentes que nos ayuden a manejar una temperatura de confort sin la necesidad de usar tantos aires acondicionados y contaminar. Plásticos para diferentes usos, puede haber polímeros. Los polímeros generalmente son muy buenos en cuanto a propiedades de flexibilidad, pero son muy malos conductores de electricidad. Pero a nosotros nos encantaría quizá tener un iPad flexible. Entonces, para hacer circuitos flexibles, tenemos que hacer investigación en polímeros que sí puedan conducir electricidad. Combustibles alternativos. El petróleo es una buena opción como combustible, pero quizás sería mejor opción solo como un precursor químico, porque como combustible necesita procesos que contaminan. Entonces podemos hacer investigación en otro tipo de materiales y otro tipo de procesos que sean más sustentables. Telas, material inteligente, telas que puedan cambiar con la temperatura, que sean más resistentes. Creo que todos hemos visto, por ejemplo, las chamarras que son repelentes al agua, ¿no? Y podrían, y las usamos todo el tiempo estamos usando cada vez material más inteligente, pero la idea es que sea un material también interactivo. Materiales para aviación y aeronáutica, para electrónica y optoelectrónica, de manera que, por ejemplo, podamos hacer chips más chiquitos o más eficientes, o lo que está ahora muy en boga, que es la computación cuántica. Llegar a hacer una computadora cuántica es difícil porque es muy difícil que los materiales se mantengan, por ejemplo, en una forma que los electrones se comporten como nosotros queremos y no solo hagan operaciones en un sistema binario de ceros y unos, sino en un sistema de múltiples combinaciones de ceros y unos. Entonces, la palabra que he mencionado más es, es que contamina, es que es sustentable, ¿no? La investigación en materiales tiene que ser sustentable. Eso significa que los materiales que nosotros vayamos desarrollando no solo tienen que ser mejores o más resistentes o más flexibles o que reaccionen con el ambiente. Significa que para obtenerlo no vamos a realizar ninguna cosa, o el mínimo, un proceso que dañe el medio ambiente o que cause un perjuicio social. Porque la sustentabilidad va en todo el proceso de formación del material, en su uso y en el uso de su desecho. Y esto también va integrado a una situación social. Entonces, la investigación en materiales tiene que ser sustentable y tiene que tomar en cuenta todo el proceso de fabricación. Por ejemplo, las celdas solares son muy sustentables porque usan energía del sol, no contaminan. Pero para hacer silicio necesitas fundir arena. Sí. Entonces usas muchísima energía. Tienes que hacer el cálculo de cuánto te cuesta desde el principio hacer ese silicio que vas a usar en la celda solar para decir qué tanto sustentable es ese tipo de energía. ¿Ok? Entonces, algunas de las investigaciones, lo que sigue es un poco hablarles en qué está el área o cuáles son las áreas que están repuntando en investigación en materiales. Hay muchas formas de hacer investigación y una es imitando a la naturaleza. El desarrollo de materiales biomiméticos consiste en estudiar algunas propiedades o la biomecánica de algunas especies y tratar de estructurar o fabricar materiales para que cumplan con esas mismas funciones. Y este es un ejemplo, por las patas del gecko, que son una especie como de reptiles que se pegan bastante bien en la pared. Las personas las estudian porque tanto su superficie como sus propiedades químicas pueden servir para hacer pegamento. Entonces, la biomimética es el área de la ciencia de materiales que se dedica al estudio de seres biológicos y a la implementación de todo lo que observamos en su mecánica y en su química, en su físico-química, que pueda sernos útil. Por ejemplo, puede ser el diseño de edificios inteligentes. Como les comenté, no tenemos que estar con el aire acondicionado prendido todo el tiempo. Se puede hacer un diseño inteligente de edificios y algunos están inspirados en la naturaleza. Este es un centro comercial que está basado en el comportamiento son como, hormigueros, pero en realidad son termiteros. Los termiteros tienen que estar bastante bien aislados de los calores extremos. La forma en la que están hechas puede ser reproducida para diseñar edificios. Pero no solo eso, algunos diseños de
naves, de trenes, pueden estar inspirados en animales que se mueven rápido en algún fluido. Porque el aire es un fluido, entonces si nosotros hacemos diseños aerodinámicos, podemos inspirarnos en la naturaleza. Entonces hay varios ejemplos, ¿no? Alfombras modulares que se fabrican con materiales sustentables, superhidrofobicidad en las hojas de la flor de loto. No sé si sepan, pero la flor de loto es muy difícil que se mueva, todo se resbala. Y eso tiene que ver porque la estructura de las hojas está muy plegada, si lo ven en un microscopio. Entonces es muy difícil que una gota entre. Tú lo que puedes hacer es estudiar por qué es tan hidrofóbica la flor de loto y luego tratar de tú estructurar un material que quieras que repela el agua, por ejemplo, una tela. ¿Okay? Y bueno, otros ejemplos, no se ve muy bien, pero hay trenes que están inspirados en un tren japonés que reduce su resistencia al viento imitando el diseño de un martín pescador, adhesivos basados en gecko, tejidos que imitan escarabajos del desierto. Hay toda una línea de investigación muy fuerte que se dedica a estudiar por qué en la naturaleza algunas plantas o animales tienen o desarrollan ciertas habilidades, por ejemplo, de volar más rápido. Tú puedes estudiar su biomecánica y basado en eso puedes proponer diseños de vehículos. Eso es referente a una de las líneas que predominan en el área de materiales ahora, pero también otra línea de investigación muy importante es la que se refiere a la producción y almacenamiento de energía. Somos demasiados, usamos mucha energía y tendemos a desperdiciarla. Entonces, la energía es un punto medular para cualquier sociedad. Si ven cuántos focos están prendidos y todo lo que usamos se alimenta de energía. Entonces, ¿cómo acceder a eso sin contaminar tanto como el petróleo? Hay opciones. Las energías alternativas son renovables. Pero el problema es que algunas de esas energías no son muy eficientes. Por ejemplo, las celdas solares son útiles en cuanto a que la fuente de energía es gratuita, el sol, pero tienen una eficiencia muy baja. Entonces tienes que cubrir un área muy grande para poder tener una energía, una densidad de energía relativamente pequeña. Y eso hace que a lo mejor no se te antoje ponerlo en el techo de tu casa, ¿no? Porque tienes que poner muchos paneles solares y te puede salir caro. Parte de la investigación que se hace en materiales es tratar de hacer esas celdas más eficientes para que estén en un área más pequeña y tengan mayor densidad de energía. Pero también puedes hacer investigación en el diseño de tanques que usen biomasa, es decir, que usen, por ejemplo, basura o residuos y generen gas y con ese gas alimenten turbinas. Pero bueno, tú quieres que ese tanque tenga ciertas condiciones. Entonces puedes diseñar algún material aislante o un material que favorezca el proceso de generación de metal. La energía geotérmica, energía por madera y energía producida por hidrógeno requiere también investigación en materiales. Por ejemplo, la energía geotérmica es la energía que se saca del subsuelo. No sé si han visto el caso de Islandia, que casi toda su energía viene de los volcanes. Ustedes pueden usar procesos para extraer energía del subsuelo, cerca de donde se encuentran los mantos que están a altas temperaturas. Pero no cualquier cosa puede entrar ahí. Es difícil, ¿no? Es muy profundo, hay altas temperaturas, es corrosivo. También la energía de las mareas, que ponen grandes turbinas en playas para que el viento las mueva y se pueda generar electricidad, pues tienen el gran problema de la corrosión en los mares. Entonces, diseñar buenos materiales es fundamental para que las energías renovables sigan avanzando y tengamos una forma más sustentable de vivir. ¿Okay? Y bueno, aquí son algunos ejemplos. Por ejemplo, las celdas solares que no son tan eficientes. Las celdas solares la mayoría de celdas solares de silicio solo utilizan esta parte del sol para producir energía. Lo idóneo, este es un espectro de energía del sol, lo idóneo sería utilizar todas, ¿cierto? Pero para eso
necesitaríamos hacer un diseño de diferentes materiales que cada uno absorbiera diferente parte de la luz solar para generar electricidad, porque el silicio solo usa la parte visible, que no está mal, porque si se fijan es la parte que nos da más energía del sol. Pero lo idóneo sería ocupar todo el espectro del sol. Y algunas de las, también parte del problema de la energía solar es cómo almacenar la energía. Y entonces hay investigadores haciendo baterías de metal líquido para almacenar este tipo. Bueno, eso es en lo referente a las energías renovables. Otra línea que es muy fuerte en investigación son todos los materiales carbonáceos. La vida se basa en el carbón, ¿okay? Pero el carbón, como tiene esta forma de enlazarse con él mismo o con otros elementos de diferentes formas, de manera que puede tener diferentes geometrías y diferentes propiedades, es un material muy interesante. Quizá ya se saben el ejemplo de el grafito, el lápiz y el diamante. ¿Qué tiene el lápiz y el diamante en común? Todo. ¿Cuánto te cuesta un lápiz? O sea, ¿cuánto te cuesta el grafito de un lápiz y cuánto te cuesta un diamante? ¿Qué tan duro es el grafito y qué tan duro es el diamante? Y es carbono. Pero está acomodado de forma diferente en el espacio. Entonces, mientras el diamante tiene este tipo de estructura y es muy duro y se genera con mucha presión, el grafito está hecho de estructuras laminares que tienen hexágonos y aquí hay carbonos. Y están puestos como panalitos de abejas, así. Entonces el carbono es muy interesante por sus formas. Al otro pasa, ya por eso. Pero además a alguien un día se le ocurrió que qué pasaba si agarraba una de estas hojitas de grafito en lugar de todo el material y la doblaba o de cierta manera, o solo tomaba una de esas láminas. Y así fue como empezó la investigación del grafeno y, por ejemplo, de los nanotubos de carbono. ¿Por qué es muy interesante el grafeno? Resulta que los materiales de baja dimensionalidad, es decir, los que son unas laminitas así, tienen unas propiedades eléctricas increíbles, bueno, también ópticas, pero eléctricas o electrónicas increíbles. El grafeno, en principio, no presenta resistencia para conducir la electricidad. Es un superconductor. Pero además, cuando lo doblas y se forma un nanotubo de carbón, tiene unas propiedades mecánicas increíbles, es muy resistente. Y además varía de acuerdo a cómo lo dobles. O sea, cómo hagas el rollito. Si tú tomas esta lámina, depende cómo la dobles, cambian sus propiedades electrónicas. Lo cual es increíble. Entonces, el estudio de los materiales de carbono es una beta enorme, y hay muchas personas dedicadas a estudiar las propiedades del grafeno mezclado con todo lo que quieran, y los nanotubos de carbono, o las estructuras carbonáceas. ¿Qué es lo interesante aquí? Que en realidad lo del grafeno empezó como un experimento de diversión de unos estudiantes, donde trataron de arrancar laminitas de un pedazo de grafito, o de un lápiz, con cinta adhesiva. Era un experimento demostrativo de los viernes en un grupo, y cuando decidieron ponerle más atención vieron que tenía muchísimo potencial. ¿Para qué? Para todo lo electrónico y todo lo optoelectrónico. Por lo mismo, si consigues tener una sola de esas láminas, pues tienes una conducción de electricidad rapidísima. Entonces te sirve para todo lo optoelectrónico. Ya hay pantallas flexibles en prototipos hechas de grafeno. Y ahora descubrieron que no solo el grafeno tiene propiedades electrónicas increíbles, sino cualquier material, bueno, no cualquier material, pero muchos materiales que se encuentren en algo que se llama bidimensionalidad. Es decir, que puedas arrancar una laminita y que tengan un espesor tan chiquito como de Armstrongs, pero en 2 dimensiones puedes hacerlo hasta de centímetros. ¿Qué es lo interesante aquí? Que el tipo de enlace químico que tienen a lo largo de la estructura 2D varía, bueno, es fuerte, pero no es el mismo que tienen entre capas. Entonces, dependiendo cuántas capas tengas, van a cambiar todas tus propiedades ópticas, electrónicas, de reactividad. Y como nosotros usamos semiconductores para hacer electrónica,
Este tipo de materiales bidimensionales fungen como semiconductores, pero que pueden tener mucha precisión en el control de la propagación de electrones. ¿Okay? Aquí son algunos ejemplos. Otro material, bueno, esos son los materiales bidimensionales. Otra línea de investigación que está muy en boga es la de la nanotecnología, que significa que ustedes van a tener materiales, los que tienen a la mano, y los van a ir haciendo chiquitos, 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 hasta que tengan 1 por 10 a la menos 9 metros. ¿Okay? Los van a hacer tan, tan, tan chiquitos que van a cambiar sus propiedades. ¿Por qué? Porque la relación que tienen, y aquí, bueno, tengo una escala, ¿no? Esta es una pelota de tenis y una gotita de agua, una molécula de glucosa, y más o menos aquí está la escala de los nanómetros. Entonces, ¿qué pasa en la escala nanométrica? La relación entre área y volumen cambia, y eso cambia completamente cómo reacciona cualquier material. De hecho, también cambia cómo se distribuye algo que se llama bandas de energía con los electrones, y cambian todas sus propiedades ópticas. Aplicaciones de nanotecnología. Bueno, hay aplicaciones en química, puedes hacer nanopolímeros, generalmente se usa en catálisis. Aquí hay un grupo muy fuerte que hace catálisis, que ayuda a, por ejemplo, a remediar el agua, ayuda a eliminar, a hacer procesos químicos de una manera más rápida y eficiente para descontaminar agua con fármacos. Eso es algo que hace un grupo de aquí. En física, puedes hacer mejores semiconductores, mejores emisores, algo que se llama puntos cuánticos. En medicina, que es el área, bueno, yo trabajo haciendo biosensores con nanomateriales que tienen una respuesta óptica muy específica, y cuando se le pega una molécula o un antígeno o un anticuerpo, cambia esa respuesta. Entonces tú puedes medir cuánto de esa molécula tienes. Y bueno, también en informática, porque muchos de estos materiales se diseñan calculando sus propiedades de manera correcta. Entonces, un ejemplo que es quizá el más conocido es el del oro. Cuando tú tienes el oro en bulto, tiene ciertas propiedades, ¿no? Una de ellas es que es una estructura cristalina, FCC, no son magnéticas, y su punto de fusión es de 1064 grados centígrados. Pero si tú la molieras y la hicieras cada vez más pequeña, entonces cambian todas sus propiedades físico-químicas. Y una de las más dramáticas es que conforme se va haciendo más chiquito, o sea, si lo pasas de una moneda a 20, 15, 10 o 5 nanómetros, en grados centígrados es el valor de la temperatura que necesitas para llegar a su punto de fusión. Entonces cambia completamente cuánto necesitas para fundir. Y no solo eso. En general, si ustedes han visto, el oro no se oxida tan fácil, ¿cierto? Es difícil que reaccione. Eso es cuando está en un tamaño grande. Cuando lo empiezas a hacer pequeño, quedan muchos átomos en la superficie disponibles para reaccionar. Entonces, cuando el oro es muy pequeño, reacciona muy fácilmente con las cosas y se vuelve un catalizador. Un catalizador es una sustancia que no te va a afectar tu reacción química, pero te la puede acelerar. Los catalizadores por excelencia en la naturaleza son las enzimas. Sin ellas no podríamos hacer muchos procesos. Bueno, este es un ejemplo de los materiales que hacemos en el laboratorio, que son materiales que tienen, esta escala es de 5 micras, y este es un material que tiene nanoporos y sirve para que nosotros tengamos cierta respuesta óptica de reflexión, y justo cuando le pongamos algo de nuestro interés, estudiemos cómo esa propiedad o esa respuesta óptica cambia, de manera que puede servir como un sensor. Pero también hacemos justo nanomateriales por métodos físicos, usando láseres, hacemos las cosas muy chiquitas o ablacionamos cosas, lo pueden ya ver después en el laboratorio de fotofísica, para aplicaciones en optoelectrónica y en desarrollo de biosensores. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los retos? Para cualquiera de ustedes que en algún momento se pueda interesar en hacer investigación en algún área de materiales, porque pues hay polímeros, acero, está la parte de la construcción, está la parte de biomimética, incluso está en informática la parte del diseño, ¿no? O sea, tú diseñas, tú modelas y predices qué propiedades puede tener tu material.
Entonces, ¿qué sigue? Bueno, los retos, algunos de los retos es fabricar y sintetizar mejores materiales, pero de una forma sustentable. O sea, cuando haces investigación o cuando haces transferencia tecnológica, cuando estás aplicando, siempre pensar en todo el proceso. Por ejemplo, los plásticos. Los plásticos tienen muchas ventajas, pero llega un punto en el que el océano está inundado de plástico. O sea, no es solo de, ya encontré algo que es súper maleable y entonces puedo hacer cualquier cosa de ese material, ¿no? O sea, y entonces plástico para todos lados y bolsas de plástico. Bueno, ahí es un material que realmente los polímeros, que son cadenas de carbono ordenadas, son muy útiles. Pero si no ves todo el ciclo de vida de un material y cómo vas a manejar sus residuos, se vuelve un gran problema, que es el caso de los plásticos, que los océanos están inundados. ¿Okay? Una tendencia actual es la química verde, aunque también puedes hacer materiales por métodos físicos, pero una tendencia actual es desarrollar procesos o basarnos en materiales que sean biodegradables o incluso materiales que están en la naturaleza para hacer procesos más amigables con el ambiente. Y esto se llama química verde. Y bueno, el uso de nanomateriales también, como cambian completamente las propiedades cuando vas cambiando de escala, el estudiar cómo cambia, por ejemplo, el hierro cuando se hace muy pequeño, los óxidos de hierro, o cómo cambia el oro, nos puede ayudar a desarrollar celdas solares más eficientes, mejores catalizadores para, por ejemplo, este ejemplo que les puse de degradar fármaco en agua. Nos puede servir para desarrollar métodos de detección de enfermedades que requieren que entre más pronto se haga, puede ser decisivo, ¿no? Para el final del paciente. Entonces, para métodos de diagnóstico, para bioimagen, son muy útiles estos nanomateriales. El uso de materiales de baja dimensionalidad, los que les dije que son de laminita, es quizá en este momento lo más fuerte en materiales, porque claro, la optoelectrónica está en todos lados, todos usamos computadoras y celulares y queremos que cada vez sea más rápido y queremos que todas las cosas sean cada vez más inteligentes. Entonces, para hacer optoelectrónica, los materiales de baja dimensionalidad, esos que les dije que son laminitas, son bastante preferibles. Y por último, aunque la nanotecnología es una tendencia para obtener materiales, otra forma es es muy difícil manipular cosas a un nivel tan pequeño. Entonces, ahí algunos biólogos han intentado hacer lo que se llama ADN origami, que es poner al ADN a hacer tu tarea, ¿no? En lugar de que yo use mis plasmas, en lugar de que mis colegas hagan reacciones químicas, le dan instrucciones de, oye, tú ADN, quiero que me hagas una estructura que tenga nanos de este tipo con estas formas. Entonces tú puedes usar, se llama DNA origami, tú puedes usar ADN para hacer nanotecnología, pero también lo puedes usar para almacenar información como los chips. Entonces, el uso de moléculas, el uso de la biología en las tecnologías actuales es otro de los tópicos que es así, que seguramente va a revolucionar, porque el ADN puede almacenar muchísima información, tanta que define cómo nos vemos, ¿no? Incluso algunas cosas de carácter pueden ser genéticas. Entonces, si nosotros podemos entender y manipular al ADN para hacer cálculos computacionales o almacenar información, que ya se está haciendo, pero hacerlo mejor, va a ser muy útil y van a acelerar bastantes desarrollos tecnológicos. Y bueno, este es un físico que yo admiro mucho, que es Richard Feynman. Fue el primero quizá, o de los primeros que empezó a puntualizar que si hacíamos las cosas mucho más pequeñas, sus propiedades físicas y químicas iban a cambiar enormemente. Feynman era un gran amigo de equivocarse todo el tiempo, porque es parte del aprendizaje, y era un gran divulgador de ciencias, y pueden buscar sus videos en YouTube. Y algo que él planteaba era el compromiso de todos nosotros a qué vamos a dejar en ciencia, tecnología, sociedad, a las siguientes generaciones. Entonces, el desarrollo de la investigación y de la tecnología siempre tiene que ir ligado a la parte sustentable, que incluye la parte social. Entonces, este es como un pequeño panorama, quizás es un panorama muy general de algunos de los trend topics
en el mundo de la investigación de materiales, pero si les interesa trabajar en materiales en algo específico, aquí en el ICAR hay muchos grupos de investigación que trabajan en diferentes tipos de materiales magnéticos, para catálisis, para formación de películas delgadas, por métodos físicos y químicos y sus aplicaciones. Entonces están invitados cordialmente a revisar la página y contactar a su investigador favorito. Tenemos los laboratorios abiertos, las oficinas, cubículos abiertos para recibirlos con todas sus dudas. Y pues muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Adelante, por favor. Bueno, habló de lo que es el ADN origami. En este caso es como se trabaja simplemente con las propiedades de los nanomateriales o a qué refería en este sentido. Sí, el ADN tiene, para replicarse, o sea, el ADN puede guardar información en 4 bases nitrogenadas, ¿cierto? Y lo hace de una manera muy precisa. Entonces lo que haces es que buscas la información para, por ejemplo, cuando formas proteínas o aminoácidos. Cuando formas proteínas, las formas con un grupo de aminoácidos. Y los que dan las instrucciones, por ejemplo, es el ADN, le dice dónde poner qué. Entonces lo que haces es que acomodas esas bases hidrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, las acomodas de forma que dirijan la nano o la reacción a un punto donde tú quieres que esté. Entonces es la forma en la que haces la secuencia del ADN. Que la forma en la que haces la secuencia del ADN, en la que está secuenciado el ADN, puede definir el color de tus ojos, por ejemplo. O sea, es el orden. Si se fijan, son 4 bases nitrogenadas que están en forma de hélice. Pero la forma en la que están ordenadas es la que va dando la información de cómo se van a ir pegando tus células y qué forma van a tener. Entonces un poco es la forma de dar instrucciones a través de ¿Alguien más? Pero el ADN sería utilizado para hacer materiales. Se utiliza para dirigir la reacción. Pero entonces después tendría pues que adaptarse él mismo, ¿no? Como se hace con nosotros. Lo que pasa es que no está en un ente vivo, o sea, lo usas como un reactivo. O sea, tú puedes hacer, hay algo que se llama aptámeros, donde tú dices, yo quiero una secuencia de ADN que tenga nada más esta parte, y esta parte se va a dedicar solo a cortar esta enzima, ¿no? O a, no sé, a pegar esta molécula. Entonces tú ya hay máquinas donde pones tu secuenciación de ADN y te hacen un cachito de ADN que se llama aptámeros. Entonces no estás pensando en el ADN como, ay, está dentro de un ser vivo. O sea, lo puedes replicar en un ser vivo, pero puedes agarrar solo un pedacito que te ayude a no transcribir, porque ese es el ARN, pero que te ayude a ordenar la información o a guardar información. No lo estás usando así como algo dentro de un ser vivo, sino como un reactivo, una molécula que te ayuda a hacer una reacción o a dirigir. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Pero eso podría ser como con fines tecnológicos más que con fines biológicos. Sí, de hecho sí, porque por ejemplo las cosas, no sé si han oído hablar del VIPS, que eso es con fines biológicos, ¿no? Que es editar es como algo que corta y pega secuencias genéticas para evitar algún problema con enfermedades. Eso es biológico, pero a nosotros solo nos interesa usar esas bases nitrogenadas que ayudan muy bien a organizar las cosas. O sea, no estás como pensando en una aplicación bio, quizá, sino en usar el ADN como un reactivo. ¿Alguna otra pregunta? Pues hace que trabajas en los sensores, ¿correcto? Por ejemplo, ¿tú consideras que se pueda implementar en los sensores, pero para la identificación temprana de virus? Es complicado, pero depende. Generalmente lo que hacemos es esto. Por ejemplo, yo estudio propiedades ópticas de nanomateriales. Entonces pueden tener una respuesta a cómo absorben, reflejan, transmiten o emiten luz. Tienen un sello, ¿no? Entonces lo que haces generalmente es que la superficie tú la recubres de un químico o la estructuras para que identifique algo. Para identificar un virus,
lo que sería necesario sería ver qué parte del virus te interesa. Por ejemplo, ven que los virus casi siempre tienen como patitas, ¿no? Y las patitas, ver qué terminales químicas son afines, o podrían ser afines a algo que tú le pegues al oro para que se pegue. Por ejemplo, algo que se puede hacer es los anticuerpos identifican con mucha precisión alguna molécula. Entonces, a tu nanopartícula de oro le puedes pegar a un anticuerpo para identificar algo que tiene ese virus que quizá no tiene otro virus. Entonces, lo primero es identificar qué parte de lo que tú quieres detectar es más única o es más característica, eso se llama biomarcador. Y el siguiente trabajo es, una vez que ya sabes la propiedad óptica de tu material, funcionalizarlo para que se pegue a esa parte que hace tan único ese virus. Entonces, primero se tendría que identificar cuál es el biomarcador de ese virus. Que eso lo hacen muy bien las pruebas ELISA, por ejemplo, las pruebas de anticuerpos. Una pregunta más para finalizar. Bueno, para trabajar precisamente con el ADN, pues necesitas una persona. ¿Y qué tan ético es, o sea, trabajar con esto, pero pues al final de cuentas lo extraes de un ser vivo? No, el ADN está en todos los seres vivos. O sea, por ejemplo, lo que se usa, lo que yo no sé mucho de biología, lo poco que sé es que la Escherichia coli se usa, que está en cualquier taco. Hay muchas cepas, pero... Mira, si está construido oligómeros, lo que necesita son las bases y la reacción para catalizarlos y hacerlos en línea. Si lo que quieres es una cosa más larga, hay unas cosas que se llaman plásmidos que se construyen en los laboratorios también a base de bacterias. En ningún momento se está usando ADN de ser humano. Se parece que el ADN es una molécula, pero está hecha de pues, elementos químicos, entonces en principio tú puedes usar bases nitrogenadas y irlas acomodando un poco como legos, usar plásmidos, y ya que tienes lo que necesitas, lo puedes replicar en alguna bacteria, como la Escherichia. Lo que tú quieres son oligómeros que te van a permitir mantener una posición donde tú estás decidiendo cuál es la secuencia, entonces es la orientación de la molécula. Es súper importante cómo se orienta en el Y espacio. son 8 bases. Eso se hace en un aparatito. Sí, o sea, ya hay máquinas que hacen eso, ¿no? Tú pones tu secuencia. Entonces no hay un problema como... Quizá lo que pasa es que nosotros siempre asociamos ADN a, van a clonar humanos, ¿no? Es más complejo que eso. El ADN sirve para muchas cosas. Finalmente es una... No sé, es como una proteína, ¿no? La proteína puede estar en tu cuerpo, pero tú puedes aislar la proteína y usarla para... Muy bien. Agradecemos a la doctora Betty de la Mora su participación.